Mi nombre es Mónica Amaya, estudiante de Relaciones Internacionales y Estudios Políticos, y el día de hoy les voy a hablar acerca de los sistemas políticos contemporáneos, principalmente sobre Austria. En cuanto a su origen, dentro de los 27 países de la Unión Europea se remonta el antiguamente llamado Reino del Este y al que hoy se conoce como Austria. Esta nación lleva consigo una notoria influencia histórica por parte del Imperio Romano, como de las tribus bárbaras, dado su origen antiguo. El territorio austriaco durante el siglo I a.C. fue habitado por los romanos, formando en él varias provincias como lo fueron Noricum, Pannonia y Raetia. La primera era quien ocupaba la mayoría del territorio y que hoy es conocido como Austria. Durante esta ocupación, la nación experimentó un proceso de romanización donde se introdujeron la lengua latina, la cultura romana y la infraestructura, sin contar con la organización administrativa romana, donde fueron fundadas ciudades como Vindobona, actualmente conocida como Viena. Esta fue en sus inicios un importante campamento militar romano y posteriormente tomó poder como un asentamiento urbano de importancia religiosa. En tanto a sus formas de gobiernos, Aristóteles planteaba dos formas principales, las puras y las impuras. Las formas puras son quienes buscan el bien común, como las monarquías, la aristocracia y la república. Las formas impuras, por otro lado, son las formas cuyo gobierno, en cuyo gobierno prevalece el beneficio propio, como la tiranía, la oligarquía y la democracia, todas de generaciones de las anteriores. A lo largo de la historia, Austria ha experimentado diversas formas de gobierno. Del siglo I a.C. hasta el siglo V a.C. se rigió bajo la monarquía pura del Imperio Romano. Del siglo V al siglo IX, él experimentó una transición a modelos impuros, donde el control por parte de las tribus germánicas trajo consigo una inestabilidad política y luchas de poder, debido a que los líderes de las tribus y los francos buscaban mantener el control para su propio beneficio. Posteriormente, Austria se convirtió en un territorio fronterizo del Ducado de Baviera. Más tarde es en un ducado autónomo dentro del Sacro Imperio Romano Germánico, donde prevaleció la monarquía y la aristocracia. Finalmente, el Imperio Austrohúngaro formó una monarquía dual con elementos de aristocracia y una fuerte tendencia oligárquica. En este periodo, el Imperio Austrohúngaro estaba gobernado por el emperador de una monarquía dual, austríaca y húngara. Después de la Segunda Guerra Mundial, Austria fue restablecida como una república democrática en 1945. En tanto al impacto del feudalismo, encontramos que el feudalismo tuvo un importante impacto durante la estructura social de Austria, implementando gran parte de su estructura política y económica, además de social, durante la Edad Media. El territorio se dividió en feudos, gobernados por nobles locales o los también llamados señores feudales, quienes recibían tierras a cambio de lealtad y servicios militares al emperador o duque. El territorio se dividió en estos feudos, los cuales se regían bajo los duques de Austria, como los de las dinastías Baden-Württemberg y posteriormente los Habsburgo, donde se consolidaron su poder dentro del sistema, utilizando el feudalismo para mantener la lealtad de los nobles y asegurando el control de sus territorios. Adicional a esto, Austria formó su estructura social bajo la pirámide jerárquica del feudalismo, encabezada por el rey o emperador, continuando con la nobleza alta, duques y condes, y en continuidad de los caballeros y varones, finalizando con el clero y los campesinos y siervos. Por otro lado, en tanto a la influencia que tuvo la religión sobre esta nación, encontramos que la Iglesia Católica era una institución muy poderosa dentro de la sociedad feudal, no solo gracias a la adquisición de terrenos prestigiosos, sino además como autoridad moral y educativa. La institución contó con monasterios e iglesias que fueron centros de poder cultural y espiritual, dado así un camino a seguir de la vida diaria y las creencias personales. De igual forma, tuvo una influencia muy profunda en la conformación de las instituciones de gobierno dentro de Austria.
Durante la Edad Media, Austria experimentó importantes eventos que moldearon su desarrollo político y cultural. En 976 se estableció como el Margraviato de Austria bajo la dinastía Babenberg, que gobernó hasta 1246, cuando la muerte de Federico II provocó disputas sucesorias. El ascenso de los Habsburgo comenzó con la victoria de Rodolfo I en la batalla Marchel en 1278, marcando así el inicio de su dominio. Viena, bajo la influencia de los Bamberg y los primeros Habsburgos, se convirtió en un centro político y cultural, reforzado por la fundación de la Universidad de Viena en 1365. Estos eventos consolidaron a Austria como una entidad política clave en Europa Central. La relación actual que encontramos de Austria es un Estado laico, lo que significa que existe una separación formal entre la Iglesia y el Estado. La Constitución austriaca garantiza la libertad religiosa y la neutralidad del Estado en asuntos de fe, permitiendo que las personas practiquen su religión libremente sin intervención gubernamental. No obstante, la Iglesia Católica sigue teniendo una presencia significativa en la vida cultural y social del país, influenciando